esta edición de este programa Tu Astrología, que siempre estamos en Radio Divergentes de Capilla del Monte, Córdoba, Argentina. Hoy por razones un poco que tienen que ver con el feriados, fechas especiales de comienzo de año, vamos a tener un programa especial, pero ya que no vamos a estar en contacto en directo como siempre con los estudios en Radio Divergentes, con Gaby ahí en los estudios. Sí, ya seguramente el jueves que viene vamos a estar haciendo como siempre el programa, pero vamos, sin embargo, a tratar de hacer una charla que tenga que ver un poco con cómo se presenta, ¿no? El diagrama astrológico en este primer día del año, ¿no? Así que arrancamos entonces este programa de Tu Astrología del día 1 de enero del año 2026, ahí estamos. 26, hay que decirlo y entenderlo, ¿no? Como se dice, ¿no? Popularmente, que nos caiga la ficha, ¿sí? De 2026, un numerito más, numerito que cambia mucho y cambia poco, ¿no? En realidad, siempre desde el punto de vista astrológico, como dijimos muchas veces, el año es en verdad el cumpleaños de uno, ¿no? Cuando uno nace, tiene su sol, y supongamos que uno nace en este momento, bueno, podríamos decir que uno tiene su sol en el grado 11, 20 más o menos de Capricornio, del signo de Capricornio. No depende esto, la hora exacta, el lugar, ¿no? Ahora, cada vez que el Sol pasa por ese punto, ¿no? ¿Sí? Por ese grado 11-20, ¿no? Eso significa que en ese momento de ese signo, ¿no? En ese momento la persona cumple años, ¿no? Bueno, este sería el comienzo del año astrológico, pero tampoco está bueno circunscribirse a estos esquemas, ¿no? Que a veces son un poco limitantes, ¿no? Eso de que hay un momento para empezar, hay un momento para hacer tal cosa, hay un momento para otra cosa, ¿no? Eso está muy lejos de la astrología y está muy lejos o debería estar lejos de el modo en que nos organizamos, ¿no? Lamentablemente no es así porque, bueno, todas estas fechas de fines de año, comienzo de año, ¿no? Como que hay cosas que de alguna manera nos van, como que ya estamos como de algún modo predeterminados a pensar y a sentir e intencionar de determinadas maneras en determinados momentos del año, y eso es bastante negativo, ¿no? Tendríamos que al menos intentar un poco reflexionar, porque creo que ahí podemos encontrar la razón a muchas cosas que después no entendemos, que no funcionan, que se repiten sobre todo, ¿no? Esto como de alguna manera, como que la vida, la sociedad, la rutina nos ofrece una estructura con casilleros y nosotros simplemente vamos de un casillero a otro, pero nunca nos cuestionamos, ¿no? Esa estructura, esos casilleros, ¿no? Esos movimientos, ¿no? Como que, bueno, es así, vamos para adelante, está dado así, siempre fue así, hay que hacer así, y bueno. Pero así como decíamos, creo que decíamos la otra vez, el programa pasado, del mismo modo en el cual
uno inspira y exhala, bueno, cada vez que uno inspira y exhala está empezando y terminando un año, ¿no? O sea, y también está bueno esto de cuestionar esto de empezar y terminar, ¿no? Nada nunca empieza ni nada nunca termina, ¿no? Siempre tenemos que intentar verlo todo en un continuo, ¿no? Esto de empezar y terminar, ¿no? Tiene que ver un poco con esos casilleros que recién decíamos, ¿no? Bueno, voy a empezar tal cosa, terminó tal cosa, no terminó nada porque si, como nos pasa regularmente, que caemos en las trampas a veces de las repeticiones, que sentimos que las cosas se repiten o que no pasa nada o lo que sea. Bueno, eso nos está mostrando de alguna manera que lo que nos está diciendo básicamente eso es que hay algo que no terminó y probablemente eso que no terminó tampoco haya empezado, porque no sabemos bien cuándo empezó. Entonces, no es que las cosas empiezan y terminan y se repiten o lo que sea, ¿no? O no nos agradan, sino que es un continuo, ¿no? Entonces, nosotros por ahí lo que deberíamos hacer, ¿no? Deberíamos intentar empezar a cuestionarnos, ¿no? Esto del fluir, de un fluir y de un agarrar y en un momento decir, bueno, voy a agarrar esta, esta locomotora, ¿no? Y la voy a direccionar en esa dirección, ¿no? No es que voy a subirme a la locomotora, voy a arrancar y voy a ir para adelante, no. Simplemente la voy a direccionar hacia la dirección, hacia el punto que yo quiero. Y no tanto esto de empezar, terminar, porque de nuevo, ¿no? Si lo ponemos a pensar un poquito en eso, si lo hacemos con sinceridad, inevitablemente tenemos que admitir que tarde o temprano vamos a caer en esta cosa una estructura organizativa que no tiene nada que ver con nuestras intenciones, con nuestro fluir, con nuestras intenciones, con nuestros deseos, eh, con las oportunidades que podemos tener, ¿no? Uno puede decir, quiero hacer tal cosa, no, pero esta época del año no se puede, conviene. Bueno, ese tipo de cosas que vaya uno a saber de dónde vienen, ¿no? Sí, uno podría, pero normalmente si uno tuviera que decir de dónde vienen, y normalmente van a venir o de relatos familiares o de costumbres sociales, de estas cosas, ¿no? Las estructuras estas que de alguna manera nos limitan. No es que estén mal las estructuras, pero está mal cuando nos limitan y sobre todo cuando no las cuestionamos, ¿no? Cuando nos metemos ahí y simplemente respondemos y tratamos de, entre comillas, innovar dentro de esos pequeños espacios que no tienen nada que ver con nosotros porque no fueron creados por nosotros, son cosas que se vienen repitiendo de generaciones en generaciones y nadie sabe por qué es así, pero bueno. Entonces un poco la idea de la astrología es esa, ¿no? Es esa cosa de que en alguna vez se haya hecho una carta astral, una carta natal, haya visto una carta astral, ¿no? De una carta, digamos, un dibujo, digamos, ¿no? Del cielo, ¿no? Uno ve que lo primero que uno puede ver, bueno, ve muchas cosas, ¿no? Ve muchos objetos, pero sobre todo uno se puede, como una impresión principal que uno se puede llevar de eso es esta cosa del círculo, ¿no? Es un círculo que se reitera, ¿no? Y que estamos siempre girando, ¿no? Una rueda que va girando y uno puede decir, ¿dónde empieza? ¿Dónde termina? Bueno, arbitrariamente, ¿no? Bueno, empieza en tal signo, pero es arbitrario eso, ¿no? Tampoco podemos decir que es un comienzo de nada, porque justamente si nosotros decimos, bueno, sí, la rueda zodiacal empieza en Aries, pero Aries lo que hace de alguna manera es tratar de retomar todo lo que viene de antes, ¿no? De esa disolución pisciana, neptuniana, y hacer algo y poder poner en orden eso. Entonces no podemos decir que empieza ahí, simplemente sigue, continúa, porque eso nosotros nos podemos ubicar en cualquier signo, por ejemplo, nos podemos ubicar ahora en Capricornio y Capricornio es lo mismo. De alguna manera toma lo que viene de Sagitario y que de Sagitario viene de Escorpio y así hacia atrás, ¿no? E intenta, como hablábamos en el programa anterior, construir algo sólido sobre pilares sólidos, algo ambicioso,
de acuerdo a esa mirada ambiciosa, ¿no? Magnánima, ¿no? Que tiene que ver con Sagitario. Por lo tanto, no podemos hablar del comienzo de nada y tampoco del fin de nada, porque tampoco podemos decir, bueno, Sagitario se terminó y ahora viene Capricornio y empieza Capricornio. Eso también, eso tampoco nos sirve para, digamos, para mucho y aparte es falso y va totalmente en contra de la filosofía del espíritu de la astrología, ¿no? Entonces esto es lo principal. Entonces está bueno pensarlo, decir, bueno, esta eh, filosofía, este modo de ver, ¿no? No, como lo queramos llamar, ¿no? Que describimos acá, lo podemos tomar para nuestra vida. Y de nuevo, poco a poco, empezar a entender que no hay comienzos, no hay finales, ¿no? Hay si se quiere, hay un comenzar permanente, pero tampoco es un comenzar, es me hago cargo, tomo conciencia, ¿no? De mis potenciales, ¿no? De mis virtudes, de mis deseos, de mis intenciones, de mis capacidades, y hago algo, ¿no? Pero eso tampoco es un comienzo, porque es justamente tomo conciencia de eso, ¿no? Que las tenía porque estudié algo en algún momento o porque nací con esas capacidades, digamos, ya el solo hecho de tener salud, de ver bien, escuchar bien, de estar bien físicamente, ya habla de un montón de virtudes, o sea, simplemente es tomar eso y hacer algo. Entonces, digamos, estamos como empezando, pero es un empezar que no es un empezar, es simplemente un tomar conciencia de algo que estaba ahí y que iba a seguir estando ahí toda la vida y que por ahí se nos iba la vida y nunca hacemos nada, pero nosotros en un momento decidimos comenzar y eso es en cualquier momento, bajo cualquier formato y de alguna manera nos intentamos con esto, que es muy importante, fortalecer nuestro ánimo, nuestro espíritu, ¿no? Para decir, acá mando yo, ¿eh? Esta cosa del guerrero, ¿no? Del guerrero, esto que hablamos tantas veces, ¿no? Que bueno, que en la astrología lo podemos pensar desde Marte, lo podemos pensar desde Aries, pero también lo podemos pensar desde Saturno, ¿no? Lo podemos pensar desde otros eh, planetas, signos, también Sagitario, por supuesto, que estuvimos hablando tanto los otros días, pero esa cosa de decir, acá mando yo, ¿sí? Y de alguna manera con eso empezar a sobreponerse a esos relatos y quizás poco a poco nos vamos a ir dando cuenta que quizás es la razón de esas frustraciones o esa cosa repetitiva y quizás estuvo mucho presente esto, ¿no? Esto de, bueno, me adapto a la estructura, ¿no? Bueno, me la paso bien cuando la estructura me lo permite, si no, yo no soy capaz de generarme esos espacios para pasarla bien, ¿no? Tengo que esperar las vacaciones o tengo que esperar que pase algo, lo que sea, para tener la oportunidad de algo, ¿no? Entonces, esto también de hacer un corte, ¿no? De esa cosa no, a veces hay que ver cuando uno, que está muy bien hacer un corte, irse de vacaciones, está perfecto, pero el tema es cuando uno necesita eso, ¿no? Yo necesito hacer eso, ¿no? O me lo merezco, ¿no? Esa cosa de que, bueno, si sentimos eso, bueno, algo mal estamos haciendo, ¿eh? Algo atrás hay algo ahí que no está funcionando, ¿no? Uno debería hacer esos cortes, las vacaciones, pero hasta con cierta, si se quiere, tristeza de tener que dejar de hacer eso que hace, digamos, que para la mayoría de la gente es horrible, ¿no? El trabajo, la vida cotidiana, bueno, pero bueno, si funcionáramos bien, deberíamos decir, bueno, me voy de vacaciones, hago el corte o lo que sea, pero me da pena porque yo, si pudiera, seguiría haciéndolo. Pero bueno, me voy de vacaciones y la paso bárbaro, pero con esa mentalidad, ¿no? Yo necesito descansar, yo necesito cortar. Ahí, atención con eso, porque ahí hay algo hay que ver y algo serio que en algún momento puede, puede comenzar a expresarse por otros lados y, y bueno, y nos puede llevar
a situaciones, digamos, que en algún momento, si lo queremos ver también desde el punto de vista astrológico, algún tránsito por alguna parte puede llegar a tocar algo que lo podemos llegar a vivir como una bomba en nuestra vida, ¿no? Por lo tanto, está bueno tomar conciencia de eso y sobre todo hacer algo para ver qué está pasando, ¿eh? Y ahora que estamos hablando un poco de todo esto, y ya para ir metiéndonos de a poquito en lo que siempre hacemos, ¿no? Esto de mirar un poco este cielo, ¿no? Esto que nos transmite este mapa astrológico, ¿no? Esta foto del cielo, ¿no? Que siempre miramos y observamos. Hay muchas cosas, o hay varias cosas, ¿no? Que son interesantes tener en cuenta que tienen que ver mucho con esto, ¿no? De los comienzos, de los... por eso es tan importante un día como hoy poder plantear estos temas, ¿no? Porque a veces después ya es como que entramos en la vorágine, ¿no? En el día a día y el de nuevo, ¿no? En el repetir lo mismo de siempre y ya es como que queda, ya como que, bueno, pasó el momento, ¿no? Pero hay algunas cosas que son, varias cosas que son interesantes, ¿no? En primer lugar, podemos hablar, ¿no? De una tema que por ahí creo que lo mencionamos, no recuerdo, el programa anterior o 2 semanas atrás, no más. Esta entrada de Lilith, este punto de que nosotros siempre hablamos, en Sagitario, ¿no? Está en este momento está más o menos en un grado 20 por ahí de Sagitario. ¿Y qué significa esto, no? A ver, cuando nosotros pensamos en qué es Sagitario, qué es Lilith, ¿no? En primer lugar, bueno, Sagitario estuvimos hablando muchísimo y de Lilith también, como siempre, nosotros es un tema del cual siempre le damos particular importancia. Pero bueno, esto de Sagitario que siempre lo podemos pensar, para decirlo de modo resumido, en esto de lo grande, ¿no? De lo, del llevar a algo a otro nivel, ¿no? ¿Sí? Al especializarse en algo, ¿no? A indagar profundamente en algo, ¿no? A veces también tiene su lado, si se quiere, negativo o riesgoso, ¿no? O digamos que se puede desvirtuar esto, ¿no? Y es este tema de eh, quizás de cierta banalización, ¿no? O de querer ir demasiado con algo y volverse un fanático, ¿no? Y en algún punto hasta ridiculizando, ¿no? Eso que uno está haciendo, ¿no? Una creencia o lo que sea, ¿no? Esto es interesante, ¿no? Porque una Lilith metida en esta energía, ¿no? Eh, Sobre todo si pensamos que es Lilith. Y Lilith, eh, si hay algo que podemos decir que es algo que lo podemos explicar, y lo hemos explicado muchas veces, pero sobre todo se entiende cuando lo ponemos enfrente de algo, ¿sí? Y ese algo en la astrología lo podemos tomar como la luna, es como la contra, si se quiere, de la luna, ¿no? ¿No? En algún punto es como que Lilith lo podríamos entender como eh, los sueños, los deseos, ¿no? Esas cosas que todos tuvimos, tenemos, algunos recordamos, otros no recordamos, otros no queremos recordar o lo que sea, pero la cosa de esos sueños, esas cosas que fueron en algún punto recortadas, limitadas, interrumpidas, negadas, ¿no? Hasta se quiere estigmatizadas por
esto que decimos recién, esto que tenemos enfrente, la luna, ¿no? Que es un poco las restricciones, digamos, de la vida real, y sobre todo estamos hablando en un periodo de la vida en el cual, que es el que, digamos, que en el cual uno como que tiene esa libertad por soñar, que es justamente todo el tema de los primeros años de vida, ¿no? Llamémoslo así, la infancia, ¿no? Esto es algo normal, obviamente, ¿no? A ver, sean cuales sean las situaciones materiales, culturales, en las que vive un niño, digamos, sean de riqueza, de pobreza, siempre va a haber algún tipo de limitación de algún tipo y muchas limitaciones, ¿no? Y no estamos hablando solamente de cuestiones económicas, sino también de culturales, de lo que sea, ¿no? O sea, de geográficas, etcétera, 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 ¿no? Entonces, eh, esto de entender algo en contra de algo, ¿no? O como, digamos, en función de esas restricciones, de esas limitaciones, yo puedo hacer el recorte y puedo ver, ¿no? Cuáles son esas cosas que quedaron recortadas y quedaron afuera, ¿no? Que eso sería Lilith, ¿no? Esa cosa de, esta cosa que es tan importante, eso de quedar afuera, ¿no? Pero, ¿por qué es interesante hablar de esto justamente ahora Lilith está en Sagitario y por qué está bueno mencionar esto ahora que estamos empezando el año, ¿no? Eh, eh, porque justamente en el comienzo de año, ¿no? Es como que, y volviendo un poco a esto de repetir los encasillamientos, los rituales, esos rituales que ya los hacemos sin que nadie los diga, o porque todos lo hacen, o porque ya sabemos que es así, todo esto que decíamos antes, ¿no? Pero, a ver, quizás es salir en Sagitario, ¿no? Nos está hablando un poco de esto, ¿no? Porque esto que decíamos un poco de Sagitario, ¿no? Ojo porque, bueno, sí, Sagitario tiene esta cosa de la grandeza del poder hacer grande algo, ¿no? De mirar realmente con confianza, ¿no? Pero con confianza de grandeza. Por eso después viene Capricornio, ¿no? Que es construir algo grande. No es construir la casita chiquitita, ¿no? Que esto que hablábamos mucho el programa pasado, ¿no? Eh, pero que también tiene esta otra cosa de por ahí la que de alguna manera nos perdamos, digamos, en el ensueño, ¿no? Entonces, ¿cuánto hay de eso, ¿no? Y que de alguna manera el del perdernos, ¿no? En el ensueño y de alguna manera el simplemente hacer las cosas, en este caso, soñar, pensar nuestros deseos para el año, cuando en realidad por ahí nosotros no sentimos que es el momento, no tenemos claro, por ahí hay otros momentos para hacerlo, en cualquier momento del año, pero hay que hacerlo ahora de una manera quizás estamos generando esto que es esencial de Lilith, ¿no? Volver nuevamente a hacer esos recortes, esas limitaciones, ¿no? De Lilith frente a la luna, ¿no? Esto que decíamos, esas restricciones, ¿no? Quizás, de nuevo, ¿no? Quizás tenemos deseos, proyectos que, que, que de nuevo están ahí, no es que un día los vamos a empezar, simplemente vamos a tomar conciencia y vamos a recoger todo lo que tenemos y seguiremos en ese camino, pero digo, todo eso, ¿no? De alguna manera cuando nos fanatizamos, ¿no? Esta cosa sagitariana, ¿no? Este lado quizás más desvirtuado de los sagitarianos, ¿no? Que nos lleva a cumplir con esta cosa, ¿no? De los celebraciones a veces demasiado magnánimas, en el cual uno está obligado a seguir
rituales, ¿no? En el cual, bueno, lo auténtico mío es como que no está, no lo encuentro, ¿no? De nuevo, es como que hay una invocación más hacia lo lunar, hacia eso del deber ser, y no lo mío natural, original, espontáneo, ¿sí? Entonces, atención con esto, ¿no? Porque quizás este año coincidió justo, ¿no? El comienzo de un año calendario con esta entrada de Lilith en Sagitario y esto que quizás lo vemos y lo hacemos eh, cada año, cada vez que atravesamos todo este proceso, todos estos protocolos, que de nuevo, ¿no? Difícilmente conecten con un deseo auténtico, una esencia propia, ¿no? Que es a veces tan difícil de poder encontrar el lugar para poder hacerlo por mil razones, ¿no? Por eso esto, volvemos un poquito a lo que decíamos antes, ¿no? Esto de ir poco a poco generando nuestra fuerza de carácter para nosotros plantarnos, pararnos y tomar las riendas y encauzar nuestra vida hacia la dirección que queremos cuando lo queremos y que sea lo que queremos, no en el momento que marcan ciertas pautas que no coincidan con las vacaciones o que el descanso o que lo otro, que a él le convenga, que aquello o lo otro, y empezar un poquito porque a veces esas cosas nosotros quizás las potenciamos cuando no nos damos ese lugar, ¿no? Y no nos damos el lugar porque, por definición, siempre hemos de alguna manera restringido, ¿no? Hemos algo que debería ser antinatural o no normal, como ir hacia aquello que verdaderamente queremos desde el mismo momento en que nacimos, ir en contra de eso lo tomamos como algo natural. Por eso esta idea tan importante de entender a Lilith, ¿no? En contraposición con algo, ¿no? En este caso la luna, ¿no? Esa contraposición, ¿no? Esa cosa de que valen más todas las restricciones, que en algún caso pueden ser entendibles, pero no en todos los casos, eso se vuelve algo normal, ¿no? En el cual vale más las restricciones, valen más los intereses de otros, ¿no? Obviamente que cuando uno es chico, más vale, uno no tiene la capacidad de decidir, ¿no? Pero yo no estoy hablando de ese momento, ahora estoy hablando de cuando somos adultos. Después cuando somos adultos y muy adultos, seguimos repitiendo ese proceso, ¿no? O sea, ya no hablamos de la familia, de la madre o de los padres o quienes están a cargo, digamos, de la crianza, digamos, ¿no? Estamos hablando de yo y mis sueños y mis deseos y las restricciones que pueden venir ahora de lo social, digamos, ¿no? El trabajo, lo que tengo que hacer, porque hay que hacer eso, y es así, y no lo pienso. De nuevo, ahí está operando de nuevo, estamos operando de nuevo al nivel de Lilith y Luna, y estamos poniendo toda la fuerza en la Luna, en lo restrictivo, en lo que conspira contra lo que nosotros queremos. Entonces después, bueno, después quizás nos entristecemos, nos frustramos, y bueno, seguimos, sí, ¿qué va a ser? Es así, ¿no? Eso explica muchas cosas que quizás este momento del año nuevo, ¿no? Es una linda metáfora, ¿no? Porque es un momento, ¿no? En el cual se concentra todo, ¿no? ¿No? Se concentra siempre el poner lo dado, lo que debe ser, esas formalidades, que por más que nos guste o no nos guste,
la pasemos bien o la pasemos mal, en algún punto nos hace ruido porque uno dice, ¿y por qué tanto festejo? Yo la pasé bárbaro, pero ¿por qué tanto festejo por esto? ¿Qué representa realmente esto para mí? ¿No? Ahí estamos de nuevo, ¿no? Ahí estamos de nuevo en esto. Si lo llevamos a lo que era Lilith y la luna, dándole todo el poder a la luna y siempre repitiendo ese modelo. Y quizás la meta de nuestra vida, por eso siempre hablamos de Lilith, ¿no? De todo esto, pues quizás la meta de nuestra vida sea por lo menos dar algún paso en esa otra dirección, no en la dirección de la luna, en la dirección de Lilith, que justamente es decir, tomo conciencia de las grandísimas limitaciones que hay, pero porque yo les doy fuerza, yo porque les vine dando fuerza desde que nací, desde mi hogar, y nunca paró. Y después el hogar terminó siendo todo la sociedad y las obligaciones, y siempre hay algo, y algo, y algo, y algo, y quizás se fue la vida y ni siquiera di un paso en esa dirección, ¿no? Entonces, por eso un poco lo que decíamos antes, ¿no? Esta cosa del agobio, ¿no? Que a veces uno no siente un agobio, pero uno siente, bueno, me merezco unas vacaciones, merezco eso, ¿no? Y claro, porque en verdad lo que está pasando es que uno no está satisfecho con lo que hace, con su vida. Entonces uno necesita, ¿no? Me merezco, yo tengo que, ¿no? Hacer un corte de las vacaciones, que en sí está bueno, está muy bueno, pero ojo, si lo necesito, no sé si está tan bueno. Tendremos que revisar un poco esto, ¿eh? O sea, hacerle un poquito la invitación en estos días para reflexionar un poco en esto, ¿no? ¿No? En cuál es el grado de necesidad que yo tengo de esto, ¿no? Y bueno, y ahí es una invitación para hacer un trabajo de introspección bastante interesante, bastante fuerte también, ¿no? Pero eso sería, lo podríamos decir, al menos dar un paso en dirección a Lilith, que sería en realidad sería un paso en dirección contraria a lo que siempre hice y para lo que fuimos todos programados a hacer, ¿no? Y a veces hay gente extraordinaria, ¿no? Bueno, pero si por ahí observamos, esa gente extraordinaria en algún punto se dio cuenta de poco de esto y dio un paso, dos pasos o tres pasos en esa dirección y eso los hizo extraordinaria, ¿no? Se permitieron de alguna manera soñar, que no debería ser así, es simplemente tomar conciencia de qué estoy haciendo en cada instante, ¿no? ¿Esto de dónde viene? ¿Es tan necesario ese quedar bien con, ¿no? ¿O con quién estoy cumpliendo? Y quizás estoy cumpliendo con ideales que no tienen nada que ver conmigo, con ideales de padres, de familia, de personas, de instituciones. Bueno, todo eso de nuevo, ¿no? Es la luna, ¿no? Por eso a Lilith a veces se la asocia con lo rebelde, con lo salvaje, con el enojo, ¿no? Es esa cosa que dice, en algún punto dice, yo no aguanto más esto. Y explota, ¿no? Pero es porque no aguanto más, porque siempre lo mismo y repetimos ese ciclo de insatisfacción, que es esto que decíamos un poco antes, lo de las reiteraciones, ¿no? Otro tema también interesante eh, que está muy marcado también en este dibujo astral, digamos, ¿no? Que tenemos en el cielo en este momento, ¿no? En este comienzo de año, ¿no? Tiene que ver con dos temas que en algún punto son bastante parecidos, ¿no? Por un lado tenemos una T cuadrada, nosotros hemos hablado mucho de estas figuras de T cuadrada, ¿no? Eh, que son como planetas que están como en una relación de tensión, ¿no? Formando como un triángulo, ¿no? Y que por un lado tenemos a Marte en Capricornio, tenemos a Quirón en Aries
y tenemos a Júpiter en Cáncer. Bueno, estos tres componentes, digamos, planetas, están formando esto que se llama una T cuadrada, que en verdad lo importante acá es que entendamos que son como fuerzas que están en contraposición y que de alguna manera buscan integrarse o buscan al menos generar un conflicto que nos transmita algo, ¿no? Fíjense en un tema que es muy interesante, ¿no? Porque tenemos por un lado que dijimos a un Marte en Capricornio, ¿no? Que es un Marte en un signo de tierra, ¿no? O sea, Marte que es como el fuego, ¿no? Porque es regente del signo de Aries. En un elemento de tierra que ya es algo no compatible, por lo menos, ¿no? ¿No? Porque el fuego tiene esa cosa del impulso, ¿no? Del ir hacia adelante, del avasallar todo, digamos, como decíamos recién con Sagitario, que también es fuego. Y la Tierra es lento, es meticulosidad, es paso a paso, ¿no? Eh, Después, por otro lado, tenemos el otro planeta que mencionábamos, que es el asteroide Quirón, en Aries, ¿no? Bueno, esto hace bastante ya que está este asteroide ahí, digamos, tiene un tránsito muy lento, sobre todo en esta parte, ¿no? Del zodíaco, ¿no? Que también, ¿no? Es una posición rarísima, muy difícil de explicar, ¿no? Porque, bueno, Aries es un poco esto que decíamos recién de Marte, todo ese ímpetu, toda esa fuerza, energía, el, el llevar, el concretar, ¿no? Esta figura del guerrero, no de la guerra, del guerrero. Y Quirón es esta herida, que muchas veces se lo conoce como la herida, ¿no? El, no la herida la herida en el sentido de poder entender o ver que eso que más nos duele o que más nos molesta, que más nos cuesta, que nos sentimos más incapaces, bueno, ahí está nuestro mayor potencial, ¿no? Por eso Quirón tiene la cosa de la indagación, profundidad, de la reflexión, de la toma de conciencia, ¿no? De la ruptura también de un poco lo que decíamos antes, ¿no? De la ruptura de estos patrones del deber ser, ¿no? Estos esquemas del deber ser, ¿no? A mí esto siempre me costó y se acabó la historia. Bueno, ahí lo que hicimos fue descartar a Quirón, ¿no? Las cosas siempre fueron así, yo no puedo avanzar en esta dirección, esto que hablábamos de la luna y Lilith, ¿no? De nuevo, ¿no? Margino a Lilith y voy siempre hacia el lado de lo seguro, del deber ser, sin darme cuenta que estoy yendo hacia lo seguro del deber ser y no, me pongo una excusa para no ir hacia mí mismo, ¿no? Y después nos genera el estrés, el cansancio, ¿no? El merezco vacaciones, el necesito tal cosa, yo no puedo más. Bueno, hay que analizarlas por acá estas cosas, ¿eh? Hay que pensarlas por este lado, ¿eh? Pero nosotros las tenemos que pensar, ¿no? Esto no nos lo va a decir ni un astrólogo, ni un psicólogo, ni un numerólogo, ni una constelación, ni lo que sea. Esto solamente lo podemos saber nosotros. Si hacemos un trabajo de autoindagación, que no es de tanta autoindagación porque son cosas que enseguida reconocemos. Pero el tema no es reconocerlo, el tema es hacernos cargo, que no es lo mismo.
Entonces este Quirón en Aries es un poco eso, ¿no? Es decir, ¿cómo puede ser esto que es Quirón de ir, de hacer este clic, ¿no? Este clic revolucionario de mi vida, ¿no? Es decir, ¿cómo si hace 40 años que yo vengo negando esto de mí porque yo para esto no sirvo, que vos me estás diciendo que eso es mi virtud, es una locura, es una locura. Entonces, fíjense cómo esto que necesita tanta profundidad está también en un signo que no es de ir a tanta profundidad, es de tomar decisiones. Bueno, no hablemos tanto y hagamos. Bueno, pero ojo, en algún punto también es no hablemos tanto y hagamos, ¿no? Porque también acá podemos caer en la trampa del siempre querer conocer más y como excusa para seguir estando siempre en la luna, un poco esto de la zona de confort, ¿no? Y lo mismo podemos decir de Marte antes en Capricornio, ¿no? O sea, esta cosa de, bueno, está bien, es como que esa chispa de Marte, ¿no? Del ímpetu, de lo impulsivo, ¿no? Va a estar en medida limitada, pero puede ser para bien siempre y cuando no sea demasiado límite, porque quizás ponerle un poquito de Capricornio, de tierra a eso, nos va a dar una acción más sabia, o sea que lo mismo, ¿no? Pero son posiciones complejas, ¿no? Y por último tenemos el otro punto de esta T cuadrada, es este Júpiter en Cáncer, que hemos hablado hace algunos programas de esto, que bueno, es un poco el disparar, digamos, el proyectar todo, pero más hacia lo interno, ¿no? Justamente Cáncer es la base, nuestra base, ¿no? Material y emocional, ¿no? Pero es siempre, miremos dónde estamos parados, desde todo punto de vista, desde lo material y desde lo emocional, desde nuestro autoconocimiento incluso. Cáncer es el signo que más nos habla de esto, ¿no? Del autoconocimiento, ¿no? Porque ¿de qué hablamos cuando hablamos de base si no es eso, ¿no? De base no material si no es eso. Entonces, de nuevo, ¿no? Pero un Júpiter que es esta cosa de los sagitarianos, ¿no? De ir afuera del soñar, metido en este Cáncer que de alguna manera, de nuevo, ¿no? Es una posición complicada, ¿no? Difícil de explicar, difícil de sentir incluso, de vivir. Pero de nuevo, si nosotros queremos tener éxito en cosas externas, si se quiere, ¿no? Bueno, pero tiene que haber alguna base sólida, ¿no? Algún trabajo de introspección, digamos, ya sea a nivel bases materiales o a nivel bases espirituales, religiosas, filosóficas, lo que sea, ¿no? O sea, de nuevo, ¿no? Es como un lugar quizás no natural, pero bueno, que no está mal estar ahí. Entonces, a mí se me presenta, ¿no? Este dibujo, ¿no? Estas tres cosas que acabamos de describir como muy de lo inicial, pero de lo inicial de algo, no porque empieza el año, sino de todo, digamos, ¿no? En cada instante, ¿no? En cada instante en el cual eh, conectamos con un deseo, con una intención, ¿no? ¿No? De nuevo, volvemos un poco a eso de Lilith en Sagitario, Luna Lilith, ¿no? Si podemos de alguna manera ablandar o trascender un poquito esa cosa esa autolimitación tan grande que nos imponemos, que seguramente vamos a decir que no es una autolimitación, sino que es algo que, bueno, que no podemos, pero si empezamos a hacer, a ir para atrás, vamos a ver que siempre la estuvimos repitiendo, ¿no?
Por lo tanto, fíjense que en los tres casos, ¿no? Ya sea el de Marte en Capricornio, ¿no? El de Quirón en Aries, ¿no? El de Júpiter en Cáncer, ¿no? Pues están hablando esto de cómo antes de salir hacia adelante, como dar un paso hacia atrás, como para tomar envión y salir más rápido, ¿no? Es esa cosa, ¿no? Tiene tanto de esto de lo inicial, de la parte inicial de algo que es todo el tiempo, ¿no? Y que en verdad no hay, no hay comienzo ni hay finales, es simplemente ese toma de conciencia, ¿no? ¿Qué nos dice Marte en Capricornio? Nos dice tomar conciencia de date un momento de tranquilidad, de paso a paso, de gradualismo, para tomar conciencia de esa fuerza del guerrero que tenés. Siempre actuaste impulsivamente, ¿no? Si queremos hacer esto de tomar conciencia y poder encauzar nuestra vida en una dirección que queremos, eso que normalmente se llama iniciar un proyecto, ¿no? Bueno, este es un paso fundamental. Y esto de Quirón en Aries, que es algo también tan en cuadratura, ¿no? Formando esta T cuadrada, ¿no? Digo, esto de decir, pero ¿cuáles son mis virtudes? ¿No? Ser francos con eso, ¿no? Y está bueno esto de ser franco, ¿no? Porque si hay algo que tiene el fuego, el elemento fuego, como en este caso Aries, ¿no? Lo podemos hablar, pero lo podemos decir el elemento fuego, esta cosa de la franqueza en el sentido del, del, del actuar, del activar. Bueno, activar eso, decir, tengo la fuerza y también la valentía y el atropello para animarme a decir algo que hace 40 años, 50 años, 20 años que vengo diciendo que yo para eso no sirvo. O sea, hay que romper de alguna manera esa lógica. Y esto también nos va a servir para poder también de alguna manera pararnos ante las limitaciones o autolimitaciones, ¿no? Las limitaciones del exterior que, que las repetimos como durante tanto tiempo que después terminan siendo autolimitaciones y que siempre está el afuera y el adentro, ¿no? Y ahí se nos va la vida, ¿no? Y después este último punto, esto que decíamos, ese Júpiter, de la otra punta de este triángulo, siempre de tomar del estar mirando el adentro y el afuera, ¿no? Porque si miramos solamente el afuera, ¿no? Júpiter, que es el regente de Sagitario, ¿no? Bueno, nos puede hacer un poco perder en esta lógica de las estructuras, las celebraciones, ¿no? Los momentos esta cosa que a veces nos llena, nos da tanta tentación, ¿no? Pero que en verdad hay un vacío muy grande ahí. Pero justamente para poder ver eso y sentir eso y conectar con eso, es importante el viaje hacia adentro, ¿no? ¿No? Eso de la proyección hacia adentro, ¿no? ¿No? Sagitario es la flecha que va como hacia afuera, bueno, esta vez en Cáncer es hacia adentro. Entonces, los tres elementos tan importantes como para pensar los comienzos, de nuevo, que no hay tal cosa como comienzos, pero para pensar o pensarnos o imaginarnos a nosotros, quizás por primera y única vez en nuestra vida, al mando. Con solamente tomar conciencia, ¿eh? No se trata ni siquiera de hacer algo.
El hacer algo vendrá después, si es que viene, y seguramente si la toma de conciencia es auténtica, si pusimos en práctica estas tres cosas, la acción, digamos, en una nueva dirección totalmente innovadora, revolucionaria, va a ocurrir casi por decantación. Y después, que es muy parecido a esto, ¿no? Que bueno, que quizás por ahí lo podemos empezar a tocar ahora y después lo podemos seguir en el próximo programa, ya la semana que viene, en condiciones normales de transmisión. Pero si esta triple conjunción, ¿no? Conjunciones cuando los planetas están uno arriba del otro, ¿no? Uno arriba del otro desde el mapa astrológico este que tenemos acá, ¿no? Y esos planetas, esa triple conjunción es, por un lado, Marte, el Sol y Venus, y un Mercurio que se está acercando, digamos, ¿no? Pero no lo podemos considerar, digamos, desde un punto de vista técnico astrológico como parte de esa, ¿no? Pero que también, y en algún momento estuvimos hablando en los otros programas de Venus, y de Venus en Capricornio, que también es una posición, como esto que decíamos recién, ¿no? De cómo explicar Júpiter en Cáncer o Quirón en Aries, Marte en Capricornio, tan complicado, ¿no? Que no es explicable, pero sí por lo menos se pueden hacer aproximaciones al tema. Bueno, acá es lo mismo, ¿no? Pero acá quizás es más complicado todavía porque, digamos, nos requiere que pensemos o repensemos muchas cosas desde otro lado, digamos, ¿no? A ver, porque Venus en Capricornio, con el Sol y Marte, ¿no? Sobre todo pensándolo en este contexto, ¿no? Es una como rutinización, ¿no? No como que aquello que deseo a algún punto, ¿no? O aquello que me motiva. No de deseos o motivaciones como hablábamos desde el punto de Lilith, algo más original nuestro, sino ya cosas que ya están más influenciadas por el día a día, ¿no? Pero bueno, esas cosas que me motivan, que me desean, ¿no? Que bueno, que son lo que me hace levantarme a cada mañana, ¿no? Para que aunque vaya a ser algo que no me gusta, es como que, bueno, puede haber algo atrás de eso que después veremos si es realmente algo que me da satisfacción o no, pero bueno, pero incluso que eso, pensando en una Venus en Capricornio, sea algo ya casi rutinizado, ¿no? Y atención con este tema. Por eso, en verdad, Venus en Capricornio no nos dice eso, nos dice atención con esto, porque lo que nos está diciendo es, porque ¿qué hace? Nos vuelve bastante grises, si se quiere. Pero no es que una Venus en Capricornio sea que yo sea un tipo así gris, digamos, ¿no? O sea, es como que apagado, si se quiere, ¿no? No, sino por el contrario, ¿no? Poder ver eso como desafío en la vida, ¿no? Y poder hacer que justamente esos deseos y cosas, motivaciones rutinizadas, ¿no? De color gris, como parte de un paisaje gris,
sean las razones o poder convertir eso en los pilares, las razones para hacer algo grande. ¿Qué otra cosa es Capricornio? Que no es hacer algo grande. Justamente por eso está en el eje Cáncer-Capricornio, porque ese signo de Cáncer es el que te da las bases que te permite justamente eso, ¿no? Y de nuevo, ¿no? Pensarlo un poco en este momento del año, ¿no? ¿Hasta qué punto no vivimos una rutinización de nuestras motivaciones y deseos cuando participamos de rituales en los cuales tenemos que expresar lo que queremos o nos movemos en los casilleros creyendo que nos movemos libremente cuando lo único que hacemos es responder a un sistema que es muy de Venus en Capricornio anterior a la toma de conciencia o anterior a lo que debería ser un Venus en Capricornio, justamente ver esto y que sea todo lo contrario, ¿no? Que esas motivaciones se vuelvan el motor de algo grande, de un proyecto grande, sin límites, ambicioso, indetenible. Pero atención con esto, porque también, ¿no? Las estructuras, estos rituales, ¿no? Que parecen a veces tan lindos, que los disfrutamos tantos, no son una invitación o un camino que nos lleva a esto este lado negativo de Venus en Capricornio, que es una posición increíblemente maravillosa si la sabemos entender y sabemos usar. Y no por casualidad esta triple conjunción que decíamos es con el Sol y nada más y nada menos que Marte, ¿no? O sea, el Sol justamente es ese yo que voy construyendo mi identidad y ese Marte es esa acción, pero esa acción y ese Marte en Capricornio, ¿no? Que hablábamos antes, ¿no? Ese poder parar un poco la pelota para que ese impulso, esa iniciativa sea realmente productivo, pero productivo no en el sentido de lo rentable, ¿no? De poder recaudar plata para algo, no pasa por ahí, ¿eh? El verdadero valor acá pasa por el prestigio hacia los demás y hacia mí mismo, de satisfacción de que logré algo que yo siempre quise, ¿no? Que eso es a algún punto lo que representa Capricornio, Saturno, que tanto hablamos en el programa anterior, ¿no? Pero fíjense en cómo es, ¿no? Para llegar a eso, ¿no? ¿Qué nos está diciendo esta triple conjunción? Que primero nos vamos a chocar con esta cosa de la rutinización, de la motivación. Entonces fíjense cómo estuvimos hablando, hacemos este recorrido de todos estos temas que nos hablan de un comenzar y un recomenzar permanente. Bueno, espero que haya sido de gran utilidad. Me parecía que era muy importante poder, este primer día del año, poder hablar de estos temas y que podamos usar esta información para bien nuestro y siempre acordándonos que nosotros somos los que, los que tenemos esa llave, ¿no? Para abrir estas cosas y para manejar estas cosas y para pararnos con fortaleza ante fuerzas que no, externas, que no son fuerzas externas, son cosas que nosotros le dimos fuerza porque toda la vida nos fuimos como poniendo en un segundo lugar, creyendo que nos poníamos en un primer lugar, al ponernos como líderes de cosas que no tienen que ver con nuestros deseos a nivel de Venus o verdaderos sueños y verdaderos deseos como en el caso de Lilith. Bueno, terminamos acá y nos vemos entonces el próximo jueves a partir de las 17 horas por Radio Divergentes, seguramente ya en conexión con los estudios en Capilla del Monte, en Córdoba, Argentina. Así que bueno, fue un gusto y hasta el jueves que viene.